Soy Juan Pablo Rodríguez Soto, como dijeron recién. Soy Tech Lead y Head of DevOps en Lightit y voy a ser quien les habla hoy. Pueden, por supuesto, encontrarme en LinkedIn si desean saber más. Vamos con una agenda de lo que vamos a estar hablando hoy. Comenzaremos con lo que estamos ahora, que es una introducción a la ciberseguridad en el salud, en el sector. Continuaremos dentro de esto hablaremos de la importancia de la ciberseguridad en el sector y hablaremos sobre un caso reciente, muy reciente, de un ciberataque que fue bastante importante y con bastantes consecuencias en lo que es todo el sector healthcare en general. Continuaremos hablando de lo que es probablemente la razón por la que vinieron a la charla, que es regulaciones y leyes de ciberseguridad. Hablaremos de las leyes y regulaciones nacionales. Tocaremos las dos más grandes o las que es, no necesariamente más grandes, pero las que más ruido hacen dentro de lo que es leyes. Hablaremos un poco de normativas específicas de países latinoamericanos, tomando como ejemplo la ley uruguaya. Y terminaremos esa sección hablando un poco de lo que es las consecuencias legales que tienen no seguir estas leyes, ¿no? Después, por último, hablaremos, aunque brevemente, de estándares en general que se siguen, que ya salen un poquito de lo que son las leyes. Por supuesto, introduciremos cuál es la diferencia entre lo que es el estándar que se sigue y la ley. Hay un par de diferencias más allá de lo que es lo legal. Y terminaremos con lo que son preguntas. Bien, si quieren también durante la charla pueden ir dejando preguntas en el chat y las contestaremos al final, ¿no? Entonces, comencemos. Ciberseguridad en salud. ¿Por qué nos interesa? Bueno, nos interesa por un par de cosas. Lo primero, y quizás lo más claro y lo primero que la gente piensa, son los pacientes, que o sea, cuando trabajamos en salud, trabajamos con la historia médica del paciente, con sus datos, su información. Un término que van a encontrar por todas partes si trabajan en el sector y que no van a parar de escuchar es PHI. Bien, PHI es Personal Health Information. Muchas veces también quizás lo podrán escuchar de forma incorrectamente intercambiable con PII, que significa Personal Identifiable Information, que son similares pero no son lo mismo. Eh, Personal Health Information, o PHI, es la información de un paciente que lo identifica e identifica condiciones de salud del mismo. ¿Bien? Que es distinto de lo que es PII, que es toda la información que puede identificar a la persona. ¿Está? Entonces, si vemos las definiciones, PHI es como un subset de lo que es PII. Por lo tanto, si hablamos de PII, estamos incluyendo PHI, pero no al revés. ¿Está? Entonces, importante no confundir ambos términos. Eh, Otra de las razones por las cuales nos interesa eh, pensar en ciberseguridad cuando estamos trabajando en el sector son las consecuencias de tener una brecha de seguridad. Y esto es un poco universal en realidad cuando hablamos de ciberseguridad, eh, pero en el sector salud, como ya veremos próximamente, hay unas consecuencias legales, económicas, de reputación bastante importantes cuando tenemos una brecha de seguridad. Y no solo el tener una brecha de seguridad, sino si tenemos una brecha de seguridad y no la manejamos correctamente. ¿Tá? El último área de interés con el que vamos a trabajar sería la confianza. Nosotros estaríamos trabajando en lo que es en la salud. Los pacientes, necesitamos que los pacientes y quienes usan nuestros servicios confíen en nosotros para que nos den sus datos y podamos utilizar los datos para prestarles el servicio con el que estemos trabajando. Entonces, es muy importante o sea, eso, tener confianza de que el paciente pueda confiar que cuando usa nuestro servicio es seguro y que sus datos los vamos a manejar de manera correcta, que no vamos a hacer cosas con sus datos
que ellos no saben o que no están de acuerdo, y saber que ellos tienen el derecho, y el tema de derechos lo vamos a hablar más adelante, tienen el derecho de poder quitar su información si así la prefieren. Bien. Hablemos un poco de un caso de un ataque a la seguridad que se dio a principios de este año. Bien, esto es el caso de Change Healthcare. ¿Tá? Change es una de las empresas de procesamiento de pago de health más grandes del mundo y procesa alrededor del 40% de todos los claims en Estados Unidos. ¿Tá? Eh, Poco de contexto para quien no esté informado, Change es una clearinghouse. ¿Qué es una clearinghouse? Bueno, en Estados Unidos se utiliza mucho lo que son los seguros, ¿bien? Los seguros de salud. Hay N cantidad de seguros de salud y trabajar con cada uno de ellos y todo el proceso de lo que es billing y claims es relativamente complicado. Entonces, se puso una entidad en el medio hace ya unos años que se llaman las clearing houses. Las clearing houses básicamente lo que hacen es que vos eh, vas con la clearing house, o sea, procesás el claim a través de la clearing house y la clearing house se encarga de lidiar con los seguros. Bien, es como una plataforma que unifica. ¿Tá? Y Change Healthcare es una de las más grandes. ¿Tá? Como dice aquí, cuenta con el 40% de los claims que se procesan. ¿Qué pasó con Change Healthcare? Un 21 de febrero de 2024, o sea, de este año, dejó de funcionar. Abruptamente se dejó de funcionar el servicio. Eh, Obviamente, ¿qué pasó cuando el servicio dejó de funcionar? Muchas practices, muchos doctores, muchos hospitales, clínicas que utilizan Change para manejar todo lo que es sus claims y cobros y demás, no podían manejar los claims. De hecho, todavía estamos lidiando con las consecuencias de eso, porque todos los claims que se procesaron en el periodo en el que Change estuvo caído, tuvieron que hacerse a la vieja escuela, con cheques y a mano con los seguros. Entonces, esa fue una de las consecuencias que tuvo. Tuvo un gran impacto en lo que es el cash flow de estos usuarios de Change. Después, más adelante, nos enteramos que Change Healthcare no solo estuvo caído, sino que Change Healthcare estuvo comprometido. Bien. Eh, lo que pasó es que fueron víctimas de un ataque de ransomware. ¿Tá? Eh, ¿Qué es un ataque de ransomware? No está directamente relacionado al tema de la charla, pero básicamente Change tuvo todos sus datos comprometidos y tuvieron que pagar 21 millones para que se destrabaran, ya ni poder recuperar sus datos. En ese periodo, Change estuvo caído. Las consecuencias de este ataque se vieron a lo largo de meses y se seguirán viendo por varios meses más. Todavía es un tema que todavía no está resuelto y todavía sigue impactando, al punto de que mucha gente dijo que el caso de Change Healthcare es también un ejemplo de cómo no manejar una crisis de seguridad. ¿Tá? Eh, Se supo después por qué fue que pasó este ataque. Eh, Change Healthcare en 2022, creo que fue sobre finales de años, fue adquirido por United Health, también una de las empresas de salud más grandes del mundo. Eh, en esa adquisición, el CEO de Change en su audiencia dijo que se encontraron con tecnologías muy viejas y desactualizadas y que comenzaron un proceso de actualización, pero que no estaban listos todavía cuando sufrieron este ataque. ¿Qué ataque sufrieron? Uno de sus servicios críticos de Change no tenía autenticación en dos factores. Y por eso fue que que ese servicio se vio comprometido y Change en sí dejó de funcionar y tuvo todos sus datos expuestos. Para que tengan una idea de las dimensiones del ataque, se estima que un tercio de todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen sus datos comprometidos
en la dark web a causa de este ataque. Así de grande es el volumen de datos que manejaba Change, ¿no? Eh, Esto nomás los presento como un caso clave de por qué nos importa la ciberseguridad y las consecuencias tan grandes que puede tener si nosotros tenemos una brecha. Y como se dieron cuenta, en este ataque pasó por una razón tonta. O sea, pasó por algo que siempre decimos, ¿querés ser seguro? Bueno, tener autenticación en dos factores. Es algo que nosotros pensamos como básico. Sin embargo, en esta empresa, una empresa tan grande y que procesa tantos tráfico y tantos datos de tantas personas, tenía un servicio que no tenía dicha funcionalidad y al final del día eso fue el punto de entrada por el cual eh, están ahora pasando por tantas dificultades. Eh, por supuesto, hay consecuencias legales. La reputación de Change ahora está bastante por el piso. Eh, Obviamente nosotros trabajamos, en Lighty trabajamos con salud y es una charla que tenemos que tener bastante seguido. Si deseamos trabajar con Change, explorar alternativas también. O sea, los clientes quieren también alternativas por toda la situación esta y ya muchos ya no quieren trabajar con Change. Obviamente necesitan trabajar con alguna clearing house o algún servicio parecido porque es bastante dificultoso trabajar con los seguros directamente. Continuamos entonces un poco con lo que es el tema de regulaciones y leyes de la ciberseguridad en la salud. Creo que acá es donde podemos hablar de lo que dije anteriormente, de la diferencia entre lo que es la ley y el estándar. La ley es algo que distintos países tienen, que reglamentan eh, lo que es la normativa de trabajar con la información, ¿tá? Y tienen, por supuesto, muchas consecuencias si no las cumplís. Pero a diferencia de un estándar, no son simplemente una checklist que uno sigue y ya está. Por supuesto que tenemos ciertas herramientas o ciertas empresas, como lo son Drata o lo son Banta, que ellos han analizado la ley y tienen sus propios chequeos con los cuales ellos te dicen que si vos los cumplís, entonces estás siendo HIPAA compliant, ¿no? Ellos dicen, si cumplís esto, entonces vos estás cumpliendo con la ley. Pero no hay nadie que te pueda realmente, o sea, la certificación en estos casos es para la confianza de otras personas. Pero si vos vas al juzgado, tenés la certificación muy bien, igual te pueden demandar. Y ahí es donde realmente vas a tener que probarle a un juez que sos HIPAA compliant, que no fuiste, lo que es quizás la ofensa más grande en estos casos, no fuiste negligente con el manejo de tus datos y tu seguridad. Entonces, en cambio, una certificación, sí ya está claro la lista de pasos y la lista de cosas que tenés que tener, y una vez que la tenés, está certificado y ya está. Ya está, obviamente es arbitrario, no es tan fácil de estas certificaciones, pero esa vendría a ser la diferencia. Vamos a hablar un poquito de las dos, pero vamos a tener un énfasis más fuerte en lo que son las leyes. Bien, leyes y regulaciones nacionales. Voy a hablar primero de lo que son las dos que más ruido hacen en el sector, que son HIPAA y GDPR. ¿Tá? HIPAA es la ley estadounidense específica de salud. Eh, Cabe aclarar que HIPAA en realidad no está explícitamente hecha para lo que son proyectos de ciberseguridad, sino que es un poco al revés. HIPAA está hecho para proyectos de salud y como estos proyectos de tecnología trabajan en el rubro de salud y manejan EPHI, o sea, Electronic Personal Health Information, eh, estos proyectos terminan y estas empresas terminan cayendo dentro del espectro de la ley. GDPR, por otro lado, es la ley europea sobre la protección de datos y es una ley general que aplica siempre que trabajemos con datos de ciudadanos europeos, estemos o no estemos en la Unión Europea. Eh,
Y si bien no habla específicamente de la salud, habla de la protección de datos en general y como habla sobre la protección de datos, termina cayendo, los proyectos de salud terminan cayendo en el espectro de esta ley porque en general se trabaja con los datos de las personas. ¿Tá? HIPAA es el Health Insurance Portability and Accountability Act. ¿Tá? Es una ley que fue pasada creo en 1996 en Estados Unidos y como les había dicho gobierna todos los que son proyectos de salud. Es la ley por la que se rigen hospitales, clínicas, doctores, etcétera, etcétera. Todos quienes manejen datos personales de salud. Principalmente podemos hablar de tres aspectos de HIPAA. Son los administrativos, básicamente son los aspectos que uno tiene que seguir a nivel de empresa, o sea, distintas políticas que tener, como un disaster recovery plan, como un análisis de riesgos, eh, políticas para el personal, del uso de los datos, clasificación de los datos, cómo respondemos ante brechas de seguridad, eh, entrenamientos para todo el staff que se tienen que realizar en base anual. Obviamente también revisar la revisión de estas políticas en una base anual también para verificar que todavía son válidas, todavía se cumplen, que no hay que hacer ajustes. Otro aspecto es el físico, o sea, el de infraestructura, que mis servidores sean seguros, que mis redes estén bien diagramadas, que los puntos de acceso estén, sean los que tienen que ser y que estén correctamente documentados. Tener, para cumplir los requerimientos de auditoría de HIPAA es muy importante tener logs de acceso, tanto a los servidores como a la oficina, de saber, ok, no es que pueda entrar alguien, como muchos decimos que una escalera te, como está el chiste de que una escalera te deja pasar a cualquier lado, una de las cosas que estos controles evalúan es que eso no puede pasar, que si entra alguien a lo que son los premises de la oficina o del salón, la sala de servidores o lo que sea, eh, que esté, o sea, primero que esté registrado que esta persona entró, que sea acompañado, si es posible, por una persona, que esta persona se haga responsable de lo que haga y si bien podemos hacer la distinción en que quizás algunas personas son de confianza, si bien no son empleados de la empresa, y se los puede dejar solos por áreas de uso general, pero tiene que estar también especificado que un área es confidencial, un área sensible, y esa área también tiene otros requerimientos, por ejemplo, no se puede dejar a una persona sola. Eso todo estaría cubierto en los aspectos físicos. Y por último, también están los aspectos técnicos, que ya son de, por ejemplo, yo hago una aplicación de celular, digamos, eh, y un aspecto técnico sería, debo de tener, como no tenía Change, eh, multifactor authentication en mis servicios. Normalmente lo que se hace es autenticación en dos factores obligatoria para todos los usuarios de tipo administrativo y opcional, pero disponible para usuarios normales. Bien. Por último, está quizás otra de las cosas que más se escucha en HIPAA, que es el Business Associate Agreement, o BAA, como es comúnmente conocido, eh, que el BAA habla mucho de lo que es servicios de terceros, vendors. Bien, parte de dentro de nuestros aspectos administrativos es hacer un análisis de vendors, o sea, un análisis de los servicios que utilizamos, y HIPAA establece que todas las entidades que nosotros utilicemos que procesen o guarden PHI son nuestros Business Associates y debemos de tener con ellos Business Associates Agreements. Tenemos que tener firmados con ellos BAAs. Los BAAs son básicamente una forma en donde si yo, por ejemplo, utilizo AWS y utilizo, por ejemplo, el servicio de base de datos de AWS o simplemente proceso PHI en algún momento porque yo qué sé, lo uso en una Lambda o en un EC2 o lo que quieras. Eh, entonces yo estoy mandándole PHI a AWS
Por lo tanto, estoy obligado a entrar en un BAA con AWS. Este BAA lo que dice es, AWS dice, yo soy HIPAA compliant, si yo tengo una brecha de seguridad en mis servidores, en donde sea, en yo qué sé, no sé dónde están los servidores físicamente en AWS, pero poner que en Oklahoma, por decir algo, y se ven comprometidos y mis bases y todas las bases de datos en RDS son liqueadas, el responsable de eso es AWS y no yo que estoy utilizando su servicio. Obviamente es una zona un poco más gris, con servicios de la nube, cloud de infraestructura, porque por ejemplo si yo tengo un S2 pero lo configuro mal, entonces es mi responsabilidad. Ahora si yo uso un servicio totalmente manejado como por ejemplo Fargate y hay una brecha de seguridad en esas computadoras, yo no puedo tener la responsabilidad porque yo no configuré nada de eso. Eso es todo en el lado de AWS. Y tal, obviamente hay unas líneas más finas, pero por ejemplo, si yo utilizo Sentry para lo que es el manejo de alertas, monitoreo, ahí también Sentry ofrece un BAA. Hay que pagar el plan, creo que se llama, no sé si Enterprise, pero el que vale $80 y ese incluye la firma de IBA. Y como yo estoy utilizando una aplicación que procese datos y que probablemente en las excepciones pueda llegar a estar algún payload o algún dato eh, de PHI, debo de tener el BA firmado, porque eso va a pasar por los servidores de Sentry y va a quedar rodeado. Bien. Eso en cuanto a HIPAA. Siguiendo un poco con lo que es GDPR, que es General Data Protection Regulation, como ya hablamos, es el marco normativo que rige a todas las empresas que trabajen con datos, procesen o guarden datos de ciudadanos europeos. Eh, ya el alcance puntual de esa ley lo pueden ver directamente en la ley hay muchas páginas mismas, provistas mismas por la Unión Europea que explican lo que es el cumplimiento de GDPR y el alcance que tiene. Están muy bien documentados por suerte. Eh, pero en general se limita a si vos trabajás con datos de ciudadanos de la Unión Europea, bueno, probablemente caigas en GDPR casi seguro. Los aspectos principales de lo que es este marco regulatorio es, primero, el consentimiento, en el que los usuarios de la plataforma tienen que consentir el uso de sus datos. Bien, y eso tiene otras diversas implicancias que después cuando hablemos sobre lo que son las consecuencias, vamos a hablar un poquito de un incumplimiento de GDPR con el tema del consentimiento. Eh, Así que lo voy a dejar un poco más para adelante. Pero otras cosas que también dice, como dicen muchas de las leyes estas, son los derechos de los individuos, que los deja muy en claro que los individuos tienen muchos derechos sobre su información. Algunos de estos son, por ejemplo, hay muchos, pero los que voy a nombrar ahora son el derecho al olvido, que es que toda persona tiene el derecho de pedir que borres los datos de tu plataforma. También tienen el derecho a cambiar o a pedir un cambio en cómo se usan los datos y obviamente si no aceptas el cambio de sacar los datos, ¿no? También tienen derecho a saber qué es lo que están aceptando de una forma clara, que eso también está ligado al consentimiento. Y como esos, muchos más que están detallados en la ley. Por último, otro aspecto que tiene GDPR son las obligaciones de los controladores y procesadores, que se hace la diferencia acá. Por eso es que en la introducción lo dije. Controladores vendrían a ser quienes controlan la data, ¿no? La información personal, en este caso PHI o PII, y procesadores son quienes procesan esta data. Quizás nosotros no guardamos ninguna información en un servicio, pero en algún momento la información pasa por dicho servicio, por lo tanto, también esas personas tienen ciertas obligaciones a nivel de la ley.
Bien. Hablando un poco más de lo que son países latinoamericanos, tenemos en Uruguay la ley 18.331, la ley de protección de datos personales. En otros países, como en México, por ejemplo, tenemos lo que creo que se llama la Ley Federal de Protección de Datos Personales, algo así. También en Brasil hay una que, con un nombre muy parecido, pero en portugués. Básicamente es, en general, si entras a un país, podés buscar ley de protección de datos personales X país y vas a encontrar una ley al respecto. En este caso, la ley uruguaya menciona también más de las mismas cosas, como el consentimiento de que tenés que especificarle a un usuario qué datos le vas a pedir y por qué, y no podés pedirle datos que no vas a utilizar. Eh, Respecto a los datos, algo que no mencioné antes con HIPAA, pero por ejemplo, yo si estoy operando con información de salud, no puedo utilizar esos datos para, por ejemplo, encasillar a personas, o sea, haciendo, por ejemplo, perfiles o campañas de marketing cuyo blanco fue establecido a través de estos datos que conseguí. Eh, por supuesto que aquí tampoco. Y por último, en la ley uno de los aspectos también importantes es que nos dice que el organismo encargado de controlar el cumplimiento de esta ley es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Bien. Por último, en esta sección hablemos un poco de lo que son las consecuencias legales. Bien, que principalmente podemos hablar de tres tipos de consecuencias. Lo primero son las sanciones y multas. Voy a dar ahora el ejemplo que les mencioné cuando hablaba de GDPR, y es, no recuerdo muy bien la fecha, creo que fue en 2019 o 2018, que la organización que se encarga del cumplimiento de GDPR en Francia, cuya sigla ahora no me acuerdo, eh, sancionó a Google y lo multó. ¿Y por qué lo multó? Porque por su política de cookies. Básicamente lo que este organismo dijo es que Google hacía, y Facebook me parece que también entró en la misma sanción, tenían unas políticas de cookies muy difíciles de rechazar, al punto de que para aceptar la política y aceptar las cookies solo tenías que apretar un botón, pero para rechazarlas tenías que hacer varios clics y navegar por varios lados hasta que finalmente podías rechazarlo. Ese tipo de, no sé si decirlo ocultamiento o hacerlo difícil a propósito, es una de las principales cosas que GDPR busca combatir. ¿Bien? Lo mismo, uno de los aspectos que también podrían caer muy similares a esto es hacer una política de privacidad o términos y condiciones que estén 100% utilizando terminología legal y quizás medio ambigua o difícil de entender, que un usuario normal no podría entender. Bueno, eso podría ser sancionado también por GDPR, porque estás intencionalmente oscureciendo información que el usuario tiene derecho a saber, ¿no? Como segundo tipo de consecuencia tenemos lo que es el impacto reputacional. Un ejemplo claro es lo que hablamos al principio sobre Change. Bien, el impacto que tuvo a nivel de reputación para Change es tremendo. Y en este momento no sé números y no creo que los hayan publicado, pero estoy seguro de que perdieron muchísimos clientes. Eh, y hay mucha gente nueva en el sector que va a arrancar un nuevo proyecto y dice, procesamiento de claims, Change me parece que mejor no, por todo lo que pasó en febrero. Entonces, tuvieron un impacto tremendo, incluso a una empresa tan grande como lo es Change y como lo es United Health, le afectó bastante. Y por último, y quizás lo más obvio, es el tema de litigios o las demandas, que más de una empresa, sobre todo chica, ha tenido que dejar de operar como resultado de una demanda que han perdido respecto a
al cumplimiento de HIPAA o de GDPR eh, por las intensas multas y razones varias. Bien. Hablemos entonces brevemente de lo que son estándares de ciberseguridad en salud, que estos quizás varios sean muy conocidos. Empezando por la ISO 27001, después tenemos también Cyber Security Framework de NIST, o SOC 2 o HITRUST. Estos lo que tienen en común es que son justamente estándares y los podés seguir y te podés certificar que los estás siguiendo por cuerpos oficiales. NIST, por ejemplo, es la agencia nacional estadounidense encargada de lo que es todo el tema de ciberseguridad. Eh, SOC 2 es parecido, pero fue creado originalmente por contadores. Y de hecho, quienes te pueden certificar en SOC 2 oficialmente serían solamente contadores públicos. Por otro lado, tenés también lo que es Health Information, el framework que hizo la Health Information Trust Alliance, o normalmente conocida como HITRUST, eh, que es quizás un poquito más complicado de seguir que los demás, en el sentido de que HITRUST, el objetivo cuando se creó fue recopilar otros estándares como la 27001, como NIST, como SOC 2, como HIPAA, o sea, cumplimiento con HIPAA, cumplimiento con GDPR, y hacer un framework de ciberseguridad que uno pueda seguir y terminar cumpliendo con todos esos estándares. Por lo tanto, engloba bastantes áreas y es quizás uno de los más recomendados de los que están en esta lista. Gracias por venir a todos y nos vemos. Adiós. Cualquier cosa, por supuesto, me pueden contactar. Ya tuvieron mi LinkedIn al comienzo de la charla.